Bienvenidos a un nuevo episodio de Café para el Alma. El día de hoy vamos a tratar el tema de saltar al vacío a pesar del miedo. Yo creo que esto es un tema constante en la vida. Creo que cada día tenemos algo nuevo por enfrentar, pero nos da miedo y es algo muy válido. Es como cuando vamos a experimentar algo nuevo, sentimos como ese temor de que no vaya a salir bien, porque a veces tenemos como esa creencia limitante de que mejor malo por conocido que bueno por conocer. Es que, bueno, no sé, yo pienso que el miedo nos protege, pero también siento que el miedo nos limita. Y yo con el miedo limitante no estoy de acuerdo. Es que tenemos que aprender a tener esa capacidad de discernimiento sobre el miedo que podemos llegar a sentir, que no es lo mismo. Yo creo que les va a dar mucha risa y está bien. El miedo de que, por ejemplo, yo le tengo miedo a las gallinas, pero es que a mi chiquito me picó una gallina, entonces quedé con ese temor de que estos bichos me van a picar todo el tiempo. A yo decir, bueno, me van, no sé, voy a tener la oportunidad de, qué sé yo, irme a otro país. Y obviamente es conocer una cultura nueva, es aprender cosas nuevas, pero al final del día es un miedo que tengo que me va a enseñar, que me va a construir. No es como el miedo a la gallina, que pues siento el miedo, pero es un miedo que me protege. Entonces siento que en ese orden de ideas hay que tener como esa capacidad de pensar cuál es el miedo que me limita del que me protege. Pues en este momento a mí eso me genera controversia. Porque, por ejemplo, yo esta semana que usé, no lo había pensado, yo estaba a punto de ahogarme un montón de veces, desde siempre, desde muy niña, estaba a punto de ahogarme como 3 veces. Y de hecho yo aprendí a nadar porque literal me tiraron a una piscina re profunda y me dijeron, nadie. Pero yo no le cogí miedo al agua, de hecho me encanta el agua, me encantan las piscinas, me encantan los ríos, me encanta el mar. Entonces, pues no sé, creo que ya eso va en nuestros gustos, en nuestras pasiones. El día que usé dije, creo que voy a hacer esto el resto de mi vida. Yo pienso que va más, porque si a ti te hubiera gustado la veterinaria, por ejemplo, Es que no sé. Sí, creo que le hubiera perdido de repente el miedo. creo que va más allá de, porque tu pasión no son los animales, pero si lo hubieran sido. Sí, total. Es como, no sé, miren, en algún momento de la vida le tuve miedo, fobia terrible a enamorarme. Pero creo que también era por los contextos en los que me había movido. O sea, como que tanto en las relaciones de pareja que veía en mi familia, como pues en las relaciones que tuve, bueno, en una en realidad, tuve mucho temor porque siempre veía que no funcionaban, o sea, no salían bien y ese era otro temor que tenía. Hasta que un día ya fue como que, no, o sea, me estoy negando a algo que siempre ha sido bonito para mí experimentar, como sentir el amor, para mí ha sido algo muy bonito. Entonces, pues el tema ahí fue ser consciente de ello e ir a terapia. Eso sí, ir a terapia. Es que lo que te estaba diciendo ahorita de así,
Si el miedo es tan grande que te limita en tus pasiones, en las cosas que amas, en tus proyectos y en todo eso, pues o lo enfrentas y saltas al vacío o te quedas en el mismo lugar, en tu zona de confort y en tu comodidad. Es que sí, uno debe aprender como ese hecho de salir, o sea, de enfrentarse a lo nuevo que sea que quiera. Hay un refrán demasiado importante para mí que me lo enseñó mi bisabuela y es que hay que, es un refrán, a mí a veces se me olvida, pero siempre lo tengo como en la cabeza, ya, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Y yo creo que eso describe mucho esta temática. Igual, pues también quiero como hacer la claridad, porque no falta el pendejo que venga a decir el que tenga miedo a morir que no nazca. Es que Sí, pero no. de acuerdo. Es decir, si ustedes tienen su propósito de vida claro, si tienen claro lo que quieren hacer con ella, si están además dispuestos a enfrentar todo lo que implica ese camino, de una. Pero si no, pues es mejor no hacerlo. Además, Sí, utilicen ese dicho para cosas productivas, para crear una empresa, para estudiar, para irse del país, no para emborracharse cada 8 días. O sea, uy, no. sí, de acuerdo. Sepan en qué van a utilizar como las cosas, porque no todos los refranes ni todos los dichos son del todo para una sola cosa, o sea, son muy generales, pero de igual forma tenemos que aprender también a ponerle sentido a la vida. O eso de que, ay, es que algún día me voy a morir. ¿Y si no te morís? Es que Ay, y si mañana me muero, lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Y si no te morís mañana? no, es que sí, hay que ser un poquito conscientes de cómo tomamos las cosas, de lo que vamos a hacer, porque en realidad, al final del día, pues sí, no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero tampoco podemos ir a aventarnos como del primer barranco que encontremos. O sea, no, a mí en lo particular no me parece. Siento que hay que ponerle sentido. De hecho, en un episodio anterior hablábamos de la pasión y el propósito. Y en realidad, para poder nosotros saltar al vacío, creo que tenemos que al menos saber qué queremos lograr con eso nuevo que vamos a hacer. Sí. Es como pensar, esto me va a llevar a, no sé, a lograr conocer una nueva cultura, si es que nos vamos a ir del país. Entonces, vamos a aprender, qué vamos a lograr con ese aprendizaje, qué vamos a construir a partir de ese aprendizaje, porque pues No. también es importante tenerlo claro. Y no solo eso, planeen bien para que puedan ejecutar bien. Vean, cuando uno lo dice Brian Tracy, lo dice Jordan Brian Peterson, lo dice mi terapeuta y lo dicen las personas más inteligentes que yo he podido conocer en la vida. Tengan un plan. Es más, Sí. no tengan un solo plan, tengan un plan A, un plan B, un plan C, tengan planes. Que Sí. si se van a ir del país, háganlo. Yo no les voy a decir, ay, no. De hecho, dentro de mis planes está hacerlo. La idea es hacerlo por ahí en un año, pero bueno. Pero yo ya tengo dentro de mi cabeza qué cosas voy a hacer para ejecutarlo y no irme. Perdón, porque yo sé que tengo amigos que están trabajando de inmigrantes, que les tocó muy duro, y unos tesos, porque yo, la verdad, no. O sea, yo siempre he dicho que yo no he pasado necesidades en Colombia, no las voy a ir a pasar afuera. Marichis, pero si uno planea bien, ejecuta bien, obvio, las adversidades siempre van a venir porque pues Sí,
están ahí presentes. Sí, o sea, yo puedo planear que hoy voy a salir a trotar, pero cayó un aguacero. No pude salir a trotar. O me voy a trotar lloviendo. Ya eso también depende de cada persona. Y eso también implica un riesgo. Y eso también implica que me enferme, que me caiga, que lo que sea. Entonces, yo que les digo, tengan un plan. Siempre tengan un plan. Mi hermanito se va a ir del país. Ay, mi hermanito. Pero él lleva organizando eso como 1 o 2 años. Y eso está súper bien ejecutado. Él solo está esperando que le digan si lo aceptamos o no y ya está. Entonces, o sea, hagan las cosas de la mejor manera posible para que tengan los menores inconvenientes. Para que luego no estén maldiciendo el universo, para que luego no estén diciendo no me hubiera ido, para que... Aparte porque el hubiera, tengamos presente Que no existe. Miren, el hubiera no es funcional, o sea, es que no nos sirve, porque al final del día ya se hizo, ya pasó, ya, lo que fue y ya, solamente nos queda es aprender y no volverle a embarrar, porque realmente a mí me parece muy cagada el hecho de que, digamos, es que si hubiera, no, o sea, ya no, entonces volvámoslo a hacer una vez más, pero entonces tengamos en cuenta eso hubiera para que salga realmente bien, planear, lo que dice André, es verdad, hay que planear, hay que organizarse, ese cuentico de que hay algunas personas que dicen, ay no, pero y si mejor no tenga planes, porque entonces si usted va a tener planes es porque cree que no le va a salir bien. No, los planes son preventivos, los planes no son porque no creamos que va a salir bien o porque no creamos en nosotros, no, los planes son porque precisamente creemos en nosotros y sabemos que si no lo logramos de una manera lo vamos a lograr de esta otra que tenemos. Entonces sí es importante como tener presente ese hecho de que hay que organizarse. Yo también lo digo desde la experiencia de que yo me fui del país y precisamente por falta de planeación fue que no pasaron muchas cosas, pero en realidad al final del día también hay que verlo como, yo lo veo también como algo que me enseñó un montón de cosas y que si lo volviera a hacer, que en estos momentos no está en mis planes irme del país, si lo volviera a hacer lo haría de una manera totalmente distinta y ahora sí tengo mayores herramientas para lograr lo que quisiera lograr si llegara a querer irme del país. Entonces es como eso, no nos quita nada intentar algo, así salga mal, pero pues sí, hay que planear. El miedo es una constante, siempre vamos a tener miedo. Yo creo que si le tenemos miedo hasta a una inyección o algo, pues es muy normal tenerle miedo a cambios más grandes. Yo creo, obviamente, aquí todos tenemos que saber, y si no, los invito a que vayan a leer un poquito de historia. Thomas Alva Edison, para encontrar la bombilla, se equivocó más de 1000 veces. Y alguna vez un periodista le preguntó, ¿qué se siente haber fracasado más de 1000 veces? Él le dijo, yo no fracasé más de 1000 veces. Yo aprendí cómo no hacer la bombilla más de 1000 veces. El discurso es diferente. Es importantísimo ese discurso, porque él en realidad tuvo esa creencia en él, no sé, lo veo así, y eso fue lo que lo llevó al éxito. Yo se los pongo así, esta semana estuve en terapia y yo le decía a Leandro, Marinchis, es que yo he tenido personas en mi vida que, uy, no. Y Leandro, siendo Leandro, no odio, me miró y me dijo, yo te invito a que te mires al espejo con sinceridad.
Porque el común denominador de esas personas, ¿quién ha sido? A mí me generó mucha gracia y le dije, sí, claro, soy yo. A que se ha equivocado eligiendo he sido yo. Pero en este momento yo no digo, ay, no, es que la gente es una mierda, yo he sido muy buena y la gente se aprovecha. No. He aprendido a conocer las personas que no vale la pena tener en la vida. Ya está. Y a ir transformando Sí, claro, pensamientos. y ser más selectivo y tener más filtros y ya. Sí, claro, es que ayuda un montón el ir pasando como por todas esas cosas. Muchas veces nos pueden un montón de temores, claro, pero miren, también vean ese temor, ese susto, ese miedo como algo que haga que los lleve a alejarse como de esas personas. Yo en estos días te decía, es que a mí me daba temor decirle a mi mamá tal y tal cosa, pero si a uno algo le da miedo, le da temor, es mejor salir de ahí definitivamente. El otro día le escuché a una psicóloga que me parece muy buena, que decía, ante la duda es mejor desistir. Eso también necesita un filtro, porque yo puedo tener 1000 dudas de cómo hacer algo. Nosotras, por ejemplo, empezamos este podcast sin saber muchas cosas de él. Probablemente en este momento haya personas que tengan podcast que digan, no, estas son unas renovatas. Y sí, lo somos, pero lo estamos haciendo a pesar de que no tengamos mayores herramientas, o sea, las hemos ido descubriendo como en el camino, hay cositas que hemos ido aprendiendo en el camino y que seguiremos aprendiendo por un montón de tiempo más, porque esto al final del día también incluye una curva de aprendizaje que es larguísima. Yo le decía a unos amiguitos que tienen un podcast que ellos sí saben del tema, que ellos... Y ya llevan rato Exacto. manejándolo. Y yo les decía, Marinchis, ¿qué fue lo que yo les dije? Yo les dije algo como, parce, es que yo de esto no sé nada, o sea, y ellos nos decían, ¿y por qué empezaron a hacerlo? Entonces yo les dije, la verdad, porque hay personas que necesitan ayuda y que no tienen las herramientas, y pues... Si nosotras podemos ayudarles, Exacto. Lo hacemos. Y esto va a sonar demasiado prepotente y arrogante, porque así va a sonar y pues... No es prepotente ni arrogante porque no soy así, pero pues cada quien toma las cosas como quiere. Como quiere. Yo les decía a ellos, vean, así todo, si a mí alguien me viene a decir, ve, ridícula, vos que andas haciendo un podcast si no sabes nada de eso, yo con toda la humildad del mundo le digo, baby, si quiere lo invito y usted me enseña a hacerlo mejor. Ya. Miren, y es que sí, o sea, si vamos a decir cosas o si vamos a opinar al respecto, al menos que sea desde el interés genuino por construir a otras personas. O sea, si ustedes nos dicen en los comentarios, pueden mejorar esto, háganlo de otra manera, pueden hacerlo de esta forma o de lo que sea, nosotras lo vamos a tener en cuenta, porque en realidad es como sentirlo desde ese interés de mejorar lo que hacemos. De hecho, en algún momento me decía mi abuela, es que si usted quiere hacer algo, pues intente hacerlo bien. Nosotros en este momento sentimos que lo estamos haciendo bien, pero si nos pueden ayudar a mejorar o si alguien sabe mucho más del tema, siempre se puede hacer mejor. Sí,
bienvenido es el comentario, bienvenido es lo que sea que nos quieran aportar, porque en realidad todos estamos para aprender, así como probablemente ustedes aprendan algo de nosotras con todas estas conversaciones que tenemos, que en realidad, a pesar de que al menos a mí, mostrar como situaciones, porque nosotras aquí les hablamos desde la genuina experiencia de la vida que hemos tenido, a mí en cierta manera me da miedo mostrar esa vulnerabilidad que implica contar esas situaciones. Pero esto también hace parte de como que ustedes vean que pues es sano mostrar esa vulnerabilidad, es, digamos que nos hace ver mucho más humanas de lo que somos y de que se puede construir a pesar de que a uno a veces lo invada el miedo por hacerlo. Yo no les voy a decir que a mí me da miedo verme en una cámara o que una cámara me grabe. A mí eso me parece incluso hasta chévere, relajante. No me da miedo ese tipo de cosas, pero sí me da miedo mostrar un poquito mi vulnerabilidad y que abusen de ello. Pero pues uno lo va aprendiendo a manejar, porque al final del día nosotras aquí les contamos una parte de un montón de experiencias y de todo lo que ha sido como cada situación. Yo aquí les puedo estar contando de que decidí viajar al exterior y pensar en vivir en otro país, pero no conocen toda la profundidad de esa historia. Entonces es como también saber que aquí solamente les hablamos de cosas que sí hemos vivido, pero desde no la profundidad, sino lo superficial, porque al final pues hay muchas cosas que es mejor como evitar, ¿saben? Yo lo pienso así. Entonces es como un poquito eso, dar un pasito que a pesar del miedo que pueda generar, también le ayude a otras personas. Yo tengo una amiga que está en otro país, estuvo muy mal. De hecho, me place saber que estuve para ella en esos momentos. Pero me parece muy tesa. Y ahora está súper bien y está acomodada y tiene su novio, casi esposo. Y es muy bonito. Y me alegra mucho verla feliz, sí, o sea. Pero yo me imagino que para irse, o sea, aunque bueno, ella también es muy de me voy, pero ella a mí me dijo que sí había planificado como 6 meses o un año antes. Y así todo le dio duro. Claro, es que es desprenderse de un montón de cosas. Miren, cuando yo me fui al exterior, hubo una persona a la que yo en su momento yo admiré, y pues ya he perdido contacto con esa persona, pero yo la admiré y la quise muchísimo, y creo que el consejo más importante que a mí, de muchos que me han dado, ese fue el que más me ayudó como a que al menos ese tiempito que estuve por fuera lo disfrutara, pero también le pusiera un sentido, y es que hay que desaprender para reaprender. Eso lo aprendí yo en un libro. Es necesario desaprender. Entonces, hay que ser muy humilde. Sí, hay que ser muy humilde. Hay que saber manejar ese hecho de que no perdamos la humanidad, en serio, porque si nos vamos a ir a otro país y si por ejemplo somos personas arrogantes, soberbias, no va a ser funcional, eso de verdad no va a servir. No crean que, miren, yo me he subido a un avión ya no sé cuántas veces, y literalmente una persona en un avión lo que ve hacia acá abajo es nada. O sea, cada uno de nosotros en este mundo importa, pero en realidad no somos la gran cosa frente a otros. Entonces tengamos presente eso.
somos importantes, pero no somos lo único y lo más necesario en el mundo. Entonces, diría mi abuela, todos vamos a terminar de la misma manera, hechos polvo probablemente, o comidos por gusanos. Eso suena muy cruel, pero en realidad esa es la verdad. Entonces no nos creamos el último vaso de agua del desierto, seamos humildes, porque es lo único que nos va a servir para que enfrentar el miedo que vayamos a enfrentar sea mucho más llevadero, sea mucho más fácil, sea mucho más reconfortante. Es lo único que yo sí les aseguro que nos sirve. Entonces, pues nada, eso es como todo lo que hoy les queríamos contar. Además que este episodio casi no se puede grabar, lo hemos grabado como 4 10 veces. Y en realidad ha sido difícil, pero bueno, ya lo logramos. De verdad, yo hace un rato antes de empezar a grabar esto, ¿será que hoy sí lo vamos a lograr? Porque es que este episodio, este tema para nosotras, bueno, todos los temas han sido muy importantes, pero este ha sido bastante particular. Y nada, esperamos que les sirva. Síganos en nuestras redes sociales y por aquí en el canal, suscríbanse. El contenido está maravilloso, también es una herramienta que les puede servir un montón. Y nada, ya saben que si nos quieren decir cosas, comentar, lo pueden hacer y los estaremos leyendo, escuchando o como sea. Bye bye y recuerden, den ese pasito que si por ahí es, la vida les va a mostrar que por ahí es. Y les puede cambiar un montón. Total. Bye. Bye.